Personalmente no había querido hablar de la selección por temas que considero no son relevantes. La selección Colombia y en parte el Mundial ha sido para mí una fórmula que sin ninguna razón se incluyó de manera negativa en las elecciones presidenciales del país. Sin embargo, varios de mis seguidores me han pedido mi opinión y yo estoy aquí para complacerlos a ustedes, porque son quienes le dan vida a cada contenido que hago. Bueno, vayamos al punto. Desde el primer momento, incluso antes de que partieran al Mundial, cuando apenas estaban en los partidos de clasificación, mi visión se centró hacia una sola persona. Probablemente hayan otros, pero en una persona en particular, que es James Rodríguez. ¿Por qué James? Se preguntarán muchos. Ya les explico por qué. Y de acuerdo a todos sus pensamientos y opiniones, es mi libre opinión. Entonces, espero de que a los que no les parezca, de alguna manera, pues, respeten mi opinión. James fue una figura incomparable en el Mundial 2014 que se disputó en Brasil. De allí muchas cosas buenas sucedieron para él y el orgullo colombiano de tener a uno de los mejores jugadores en el Real Madrid y el Bayern Múnich, que para mí son los mejores equipos del mundo. Sin embargo, luego de tantas lesiones y demás, esa llama se fue apagando circunstancialmente, hasta el punto de decir no, a James no, déjenlo en la banca mejor, porque sus actividades físicas en el campo ya no generaban ningún impacto positivo, al contrario, era como un jugador menos en el partido, en la cancha. Caminando por aquí, por allá, y a la hora de poner un pase, las probabilidades de efectividad eran menos de un 20%, pero aún así, Colombia le brindó su apoyo y lo ponía como el ícono, el capitán, el que representa a la selección Colombia, como ese referente a quien depositábamos nuestra confianza. Pero cada día que pasaba, James se hacía más invisible en el campo. Eso por un lado, porque donde sí se hacía visible era en tomar decisiones internas, tal como pasa en la mayoría de clubes y selecciones. El referente es quien decide quién es titular, quién entra o quién sale. En ese orden de idea, si a James no le gustaba a alguien o alguien se metió con él, era suficiente para poner la proyección del equipo y la selección en tela de juicio. James desplazó a varios jugadores que eran fundamentales y le dio participación a otros que no tenían la misma gallardía que esos. Richard Ríos, Quintero, Cucho, John Durán, entre otros, eran personas que por mostrar su descontento, algunos fueron expulsados de la selección y otros enterrados en la banca. Y aquellos que le jalaban bola a James Rodríguez eran puestos titulares. ¿Qué James? ¿Quién es James Rodríguez? James fue, ya no es. No digo que Quintero esté en su mejor versión, porque los años pasan factura, pero lo que sí es cierto es que en la actualidad James no le llega a Quintero ni a una uña del pie. En conclusión, James se echó la selección al hombro, sí es cierto, pero no por su excelente desempeño, sino porque es el que toma las decisiones que naturalmente fueron un desastre. Campas se comió el gol de la clasificación, sí, pero es el mismo desespero de querer brillar para que así como Suárez, que en mi opinión le falta muchísimo para compararlo con Campas o John Durán, por ejemplo, el que sacaron de la selección porque se metió con James. Luis Díaz no tuvo compañero de fórmula que le diera garantías. Todo era una rifa cada vez que se acercaban al arco. Y bueno, mi conclusión es que si el equipo hubiera prevalecido por una idea de ganar y no por los caprichos de James Rodríguez, quizás hoy estuviéramos esperando el siguiente partido. Señores, esa es mi opinión. Pues quizás estoy errado, quizás no. Y pues los leo en los comentarios.